A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Nadie puede ser salvo por su propia sangre. Entonces, este es otro error. ¿Ok? Pero entonces, en el inicio y la entrada al reposo, no son 7 años antes de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando Él viene, es nuestro reposo. Y en el capítulo 1, versículo 7 nos dice: y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros. Y lo añade y diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo está nuestro reposo? ¿Cuándo? Cuando se manifestare el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Cuando Él se manifiesta, entonces tenemos nuestro descanso, nuestro reposo. ¿Por qué? Porque entonces es cuando nosotros somos transformados para estar con el Señor. En el capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses, otro de los versículos que se interpretan erróneamente. Versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En esta expresión, ¿ok? Y seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. ¿Ok? En el rapto se enseña que seremos arrebatados 7 años antes de la venida del Señor Jesús, para que entre el proceso de los 7 años, ¿ok? De la manifestación del anticristo, de la bestia, de la persecución o la gran tribulación, ¿ok? No, sino que aquí miramos que el Señor o el apóstol Pablo nos describe, ¿ok? Que seremos arrebatados y así estaremos para siempre con el Señor. Dice que en ese así es el arrebatamiento, ¿ok? El rapto. Y así vamos a estar con Él en el aire. No va a descender, supuestamente, ¿ok? No va a descender para que nosotros estemos gozándonos de los 7 años de fiesta, de bodas, y mirar la persecución o los sucesos que están pasando en la tierra. Que eso es falso. Completamente. ¿Por qué? Porque se nos dice aquí, ¿ok? Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué quiere decir ese así? ¿Así en el aire? ¿Así? ¿O así transformados? ¿A qué se debe ese así? Porque el así hace la diferencia. Y luego nosotros, los que vimos, los que quedamos juntamente con Él, con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No así en el aire, sino ¿cuál es ese así? El así es que los muertos, ¿ok? En el versículo 15, que no seremos delanteros a los que durmieron. Y vamos a leer el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿ok? No seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Ese así es, van a resucitar en ese cuerpo resucitado, ya no corruptible, sino incorruptible. Y es donde se efecta, lleva a cabo la palabra de Dios, donde nos dice el apóstol Pablo que es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cuándo es ese suceso? En esta venida, en la única venida del Señor Jesús. Aquí, donde los muertos resucitan, ya no con un cuerpo corruptible, los que vamos a estar con el Señor, ¿ok? Sino en un cuerpo incorruptible, y así resucitados en un cuerpo incorruptible, recibiremos al Señor en el aire. Y luego nos sigue adelante diciéndonos, y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Los que quedamos, ¿quiénes? Los que no tuvieron de morir, ¿okay? Y estuviésemos vivos, iremos a encontrar al Señor en el aire, pero no en este cuerpo. Es necesario que esto mortal sea vestido de inmortalidad a los muertos, y esto corruptible, si estuviésemos vivos, sea necesario que seamos vestidos de incorrupción. ¿Okay? Cuerpos incorruptibles. ¿Para qué? Para que en la transformación de nuestros cuerpos corruptibles, ir a encontrar al Señor en el aire, no para quedarnos en el aire, sino para venir juntamente con el Señor y el Señor establezca su reinado en Jerusalén. Porque no hay dos venidas del Señor Jesús, no hay dos acontecimientos, solamente es uno. Un solo acontecimiento, solo un advenimiento, ¿ok? Y ese es otro de los versículos que se toman y se tienen que torcer. ¿Para qué? Para dar fuerza, origen a estas enseñanzas, que vuelvo a decir, es un eslabón de enseñanzas, no enseñanzas que tienen o se respaldan con texto, con otro texto en la misma palabra de nuestro Dios, sino más bien son respaldadas bajo argumentos de la misma anhelo y deseo de la gente de querer darle veracidad a aquello que no está. ¿Ok? Miren, otro de los versículos que también se toman para dar fuerza a las enseñanzas del futurismo, y en este caso, pues claro, estamos diciendo de lo que es del rapto. También en el libro de Mateos, el libro de Apocalipsis. O sea, hay muchos textos, pero solamente estoy dándole los más, ¿cómo se puede decir? Los más conocidos, los que más se usan. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la noción de lo que es más popular y también a la misma vez de lo que no tiene ningún tipo de veracidad, ¿ok? También están enseñanzas, ¿ok?, que vienen desde el siglo XV, el siglo XVI. Vamos a entrar un poquito de historia, ¿ok? Pero ahorita leemos este texto, porque tiene que ver esta expresión que voy a leer con lo que les voy a decir. En el capítulo 14, después, ahí lo ponen en Apocalipsis, ¿ok? Un poquito de historia, ¿ok? En el siglo XV, bueno, del siglo II, empezó fuerte la reforma. Ya para el siglo XV, la reforma estaba en todo su auge, pero había una conmoción fuerte en Europa, porque aparte de que estaba la reforma, también estaba por iniciar un conflicto interno en Europa, ¿ok?, de guerra, y a la misma vez también estaba por azotar la plaga amarilla o la fiebre amarilla también. Una de las fiebres también trajo mucha mortandad en Francia, enfermedades. Pero entre lo que tiene que ver con el origen de estas enseñanzas es que después de que los reformadores empezaron a acusar
o a decir que el anticristo desde mucho tiempo era el Papa por sus enseñanzas que traía y la manera de controlar y dominar las masas, lo señalaron como el anticristo. El Papa usaba la influencia que tenía con los reyes y los reyes usaban lo militar para perseguir a aquellos que acusaban al Papa como el anticristo. ¿Qué fue lo que surgió con esto? Que el mirarse la reforma floreciente, creciendo y agarrando mucha fuerza en Grecia, Alemania, en Suiza, en Suiza, uno de los países fuertes, España, pero sufrió muchísima persecución, muchísimo derramamiento de sangre. Entre los líderes, Portola llevó la Inquisición, pero no pudieron por la fuerza ni por el martirio apagar la ola fuertísima de la ya establecida reforma. Entonces surgió de que con la fuerza no se iba a poder. El diablo usó hombres en Alemania, que llamados ministros de Cristo, no me acuerdo de los nombres de ellos. Y empezaron a usar ¿qué? La misma palabra de Dios a contradecir la misma palabra de Dios. Y en ellos le seguían manifestaciones del Espíritu. Y los papas, y entre la misma reforma, no fuera de la reforma, los papas y sus dirigentes miraron la fuerza que se estaba acumulando, donde la reforma creían que se iba a desintegrar, porque dentro de la reforma estaban surgiendo ya doctrinas de error, enseñanzas erróneas que estaban contradiciéndose entre la misma reforma. Y eso fue lo que contribuyó para que Francia cerrara completamente a un 100% la palabra de nuestro Dios y ocasionara persecución y expulsara a todo aquel que tuviese o creyese en la Escritura. Y Francia cayó muy feo en una depravación moral. Francia. Después con la Revolución Francesa hubo cambios, pero los papas miraron eso. Y surgieron hombres, entre ellos el jesuita Rivera, en el cual empezó a enseñar a las masas a contradecir lo que los reformadores decían, que el Papa era el anticristo. Y que fue lo que usó la misma escritura para defender al Papa. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tuvieron que inventar entonces enseñanzas doctrinales para explicar que el libro de Apocalipsis y otras profecías eran a futuro y no eran en el tiempo del Papa. Estas enseñanzas tuvieron mucha fuerza. Cuando la Iglesia católica, apostólica y romana se estremeció, al punto de que hubo una separación grande en la iglesia, entre la misma iglesia, los mismos clérigos. Y de ello surgió la iglesia anglánica. La Gran Bretaña se separó de la influencia papal y estableció su propia religión en la Gran Bretaña y se llama la iglesia anglánica. Que a una iglesia anglánica, después los que no se sujetaron a los movimientos de la iglesia anglánica y siguieron las enseñanzas de Tyndale, también eran perseguidos. Y desde toda esta historia aún es buena para que entendamos también el porqué del país de los Estados Unidos. Porque es que tenemos en God We Trust, confiamos en Dios. Porque en nuestra constitución tenemos como libertad religiosa el derecho de escoger cómo adorar a Dios. Y es importante que lo entendamos. Por eso es que a veces el ignorar el pasado no nos ayuda, porque no apreciamos el presente, lo que tenemos. No lo apreciamos. Pero ¿qué fue lo que surgió? En la iglesia anglánica, que tiene lo mismo que la iglesia católica, nomás que ahí los sacerdotes se casan.
Tienen mismos fundamentos. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya para el año del fines del siglo XVIII, ¿okay? Una mujer tuvo un sueño, una visión, una muchacha, que hasta ahorita es muy prominente esa visión, ese sueño. Y ella lo que miró fue que en aquel entonces los muertos resucitaban, había accidentes, y miró en visión lo que ahora miramos en muchas fotos, de que los muertos transparentes salen de los sepulcros. Ahora los ponen más modernos, que los aviones se caen, los trenes chocan, los camiones, hay una conmoción en el planeta. ¿Por qué? Porque el que iba manejando el avión se fue en el rapto y el avión se cayó. ¿Dónde va a quedar esa enseñanza ahora que los aviones ya son controlados electrónicamente? ¿Okay? Pero se tomó fuerza esa enseñanza. Empezó en la Gran Bretaña, la iglesia anglicana, y los mismos que después vinieron a Estados Unidos, Massachusetts, en Rhode Island, se empezaron a establecer también ideas de las enseñanzas de la visión de esta muchacha. ¿Ok? Y a la misma vez trayendo ya confusión en las 13 colonias por las enseñanzas de Miller, de la iglesia, nosotros conocemos como sabadista, ¿verdad? Donde ellos habían anunciado que en el año de 1872, creo, 75, iba a venir el Señor. Haber fracasado, la gente se provocó a orar, se provocó a ayunar, todos se convertían al Señor por las profecías de Miller. Al no cumplirse, aún fue llevado a corte. ¿Y qué es lo que ocasionó todo esto? Confusión dentro del ambiente cristianismo. Y como siempre, y es bueno que entendamos, cuando nosotros divagamos en nuestro pensamiento, no tenemos nosotros fundamento, y divagamos en nuestro pensamiento de qué es o qué será, el diablo se aprovecha de ello y mete cuantas ideas a la mente. Una de las cosas que es importante que entendamos, ¿ok? Cualquier sueño o visión que no tenga fundamento bíblico, por muy bonito, muy bueno que sea, tiene que ser rechazado. ¿Por qué? Porque el canon sagrado ya está cerrado. En el tiempo de Daniel, miró las visiones de las bestias, miró los reinados y los escribió. ¿Ok? Aún en el tiempo de la iglesia, aquellos que tenían visiones, como Ananías, que miró al Señor, que le dijo que fuese y orarse por Pablo. Pablo, el ángel del Señor, en un sueño se le apareció y le dijo que nadie iba a morir, sino solamente los de la nave. O sea, que nada más el barco se iba a destruir, pero no iban a perder la vida. Y cayeron náufragos en la isla de Mispa, algo así. Pero para este tiempo tenemos que tener mucho cuidado. Creo en los sueños, creo en las visiones. Pero si los sueños y las visiones están en contra de lo establecido en la palabra de nuestro Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado. Luego el sueño y la visión, cuando son famosas, más en este tiempo, son de hombres y mujeres que no andan con temor y temblor delante de nuestro Dios. ¿Ok? Tenemos mucho nosotros que tener cuidado de lo que se enseña en la palabra de nuestro Dios. Pero entonces, como estaban ociosos de lo novedoso, y tenemos que tener cuidado aún nosotros de lo novedoso, porque se enseña o se habla o se dice algo, luego los sentidos naturales se conectan y quieres saber lo novedoso, algo que es nuevo, algo novedoso, como los epicúreos e históricos. Le dieron la oportunidad a Pablo aún que hablara en el Areópago. ¿Y por qué? Porque estaban ociosos, querían saber algo nuevo. Digo, Pablo siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad.
Y ahorita es lo que pasa, estamos ociosos. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es que debemos de profundizarnos más en la palabra de nuestro Dios. Tener la palabra, escudriñar la palabra. Aún lo que aquí les trate o les enseñe, no nomás lo oigan y lo crean. Fíjense, escudriñenlo. Las escrituras, ¿para qué? Para que si eso no es, para que estemos bien arraigados en lo que de parte de Dios hemos tenido, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La iglesia anglicana, Estados Unidos, se aceptó entre los movimientos protestantes y se hizo en el principio del siglo XIX, que es el siglo XIX donde miramos nosotros la explosión del Espíritu Santo, moviendo a hombres que hablasen revelaciones en las palabras que estuvieron ocultas por mucho tiempo. Y en una de ellas fue la unicidad de nuestro Señor Jesús, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero a la misma vez también en principios del siglo XIX, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, miren cuántas religiones no surgieron. Movimientos grandes entre los testigos de Jehová. Su fuerza fue Nueva York y todo lo que empezó fue con trataditos, poniendo sus enseñanzas en periódico. Y la gente fue aceptando, hasta que se movió a Nueva York, estableció su propia sede. Después tuvieron su traducción de su propia Biblia y miren que es un desastre. La Biblia de los Testigos de Jehová está completamente fuera de orden. Si miramos a las versiones antiguas, aún la de inglés y la de español, las dos Biblias más antiguas traducidas en los idiomas más modernos que tenemos, como el inglés, la King James y la Reina Valera, contradicen bastantísimo. ¿Okay? Pero no más está ella, miren, la iglesia apostólica que empezó bien, que está en todo el mundo también, pero aceptaron con mucha énfasis las enseñanzas del futurismo. ¿Okay? Y de la iglesia baptistas, que llegaron aquí al país de los Estados Unidos y dentro de ellos hubo muchas separaciones y estableciéronse muchos grupos. ¿Todo por qué? Por ideas, sin fundamentos bíblicos. Y la enseñanza del rapto fue una de las causas que ocasionó más contrariedad, pero fue exitosa. Y es muy prominente. Y para este tiempo, la mayoría creen y esperan el rapto. Esperan la segunda venida del Señor Jesús 7 años después del rapto. Y no debemos nosotros creer eso. Nosotros sabemos que el rapto, aún la palabra rapto no existe en la escritura. Y para poder acomodar la palabra rapto, usan la palabra, o más bien la acomodaron al arrebatamiento. O sea, arrebatados por el poder de Dios para ir a encontrar al Señor en el aire. Pero no para quedarnos en el aire, ni para regresarnos al cielo, sino para venir con el Señor Jesús, juntamente con Él. Porque allá hubo un hombre que dijo, en la antigüedad, libro de Génesis, he aquí viene el Señor con sus santos millares. ¿Quiénes son esos millares? No son los ángeles, porque los ángeles no son santos. Los santos son aquellos que aquí hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesús. Santos apartados por Dios para santificarlos, para la gloria de su nombre. Y son los que venimos juntamente con el Señor. ¿Y por qué venimos de las nubes? Porque fuimos primero a encontrarlo y luego descendemos juntamente con Él. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojo. No en un suceso de tiempos, sino que la venida del Señor Jesús es como el relámpago del sol. Sale. ¿Y para quienes lo agarra como ladrón? Para quienes no lo esperan. Pero a nosotros, mis hermanos, lo estamos esperando. Yo sigo viendo y estando consciente de lo que está pasando en Jerusalén.
los acontecimientos, aunque ahorita no se mira nada, pero por debajo va el rescoldo. Así como cuando miramos aquí los incendios, la mayoría de todos tenemos la noción de mirar las llamas arriba, ¿verdad? Y mira, entre más grande miramos la llamarada, más grande es el. Pero nos olvidamos que la lumbre está acá, las llamaradas, pero ya el rescoldo por abajo ya lleva una distancia más adelante que las llamas. Y como ahorita no miramos llamas, nomás porque el rescoldo va por abajo, pero está apuntando más y más para allá. Ya hoy en lunes se vence aún, el plazo donde Donald Trump estableció que iba a mover su capital, iba a mover su embajada a Jerusalén. Y esto creen que ocasionaría muchísimos atentados terroristas en la embajada de Estados Unidos y aún en el país y en Jerusalén. O sea, hay muchas cosas que tenemos que mirar. ¿Y por qué es importante? Porque ese es el punto de la profecía. Es la que nos habla de el advenimiento de nuestro Señor Jesús y no de lo que es el rapto. En el libro de Apocalipsis habla de aquellos que han sido comprados. Y no nomás somos comprados entre las gentes. O sea, comprados entre las gentes para ser reliquias de nuestro Dios. Especial tesoro de nuestro Dios. Por Él y no por nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros no somos nada. La gracia de Dios es que en el llamamiento es la que nos hace ser alguien. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.